¿Cómo les va? Estamos haciendo algo piloto. Bienvenidos. Este es el primer vivo del 2024 y estamos haciendo algo nuevo, que es que yo esté desde Rayuelas Lacanianas. Hola, saludos, hola Ezequiel, ¿cómo va? Alejandra, ni bien podamos, se suma. Vamos a esperar a ver si logramos que ella entre. Ustedes saben que Alejandra Quevedo es la otra parte de estos vivos cotidianos de los viernes de abril a noviembre por Rayuelas Lacanianas. Denme un segundo, voy a intentar nuevamente. Y ahí está. Dice que Ale no puede unirse. Está en un lugar con muy mal wifi, así que, bueno, veremos. Ojalá aparezca un poquito más tarde, aunque sea, y pueda sumarse a este encuentro. Bueno, muchas gracias. Ezequiel nos está diciendo que compró mis libros en Amazon y lo primero que vamos a hacer, voy a aprovechar como excusa por ese lindo comentario, a agradecer a todos los que desde distintos lugares del mundo, más de 15 países ya, están, bueno, eligiendo mis libros para trabajar sobre clínica psicoanalítica y también sobre teología y también sobre inteligencia artificial. Ustedes saben que el último vivo del año pasado terminamos hablando de algo que se estaba vendiendo a los profesionales psi, como llaman, herramientas lo llaman, y que sirven para diagnosticar en base a ciertos síntomas que uno ingresa en esos programas, y les dan además un modelo de tratamiento. Hoy, especialmente, vamos a recordar un poquito de qué se trata el psicoanálisis, de qué se trata la inteligencia artificial, y voy a cerrar con un ejemplo clínico de cómo sería, ¿no?, lo que podría leer en la clínica una inteligencia artificial y cómo el psicoanálisis es bien diferente. ¿Cuál es el valor que tiene? Porque ustedes saben que se reprocha al psicoanálisis hablar generalidades, muy contrario a un pensamiento científico. Y lejos de eso, y ustedes saben, los que hace ya, este es el 5º año que vamos haciendo vivos, nosotras defendemos un psicoanálisis científico. El año pasado especialmente dediqué un vivo a hablar de cuál es la lógica que sustenta la forma de intervenir del psicoanálisis, que es la misma lógica de la física cuántica. Pueden ustedes buscarlo tanto en Instagram como en el canal de YouTube. Bueno, sobradas pruebas he dado a lo largo del tiempo de cómo el fantasma también, digamos, ese concepto tan raro y que a mucha gente le suena como poblado de tinieblas, ¿no?, puede ser pensado como una ecuación. Y en ese sentido la aproximación de un psicoanalista es sumamente científica y permite una plataforma de conversación con otros colegas que, bueno, en el reproche de generalidad, por supuesto, algunos hablan en general, pero aquí tratamos de ser lo más precisos posibles, ¿no? En ese sentido, bueno, primero, agradecer a toda la gente que me acompaña en estos 5 años, que nos acompaña con Alejandra. También agradecer a aquellos que me han ido haciendo llegar sus fotos con los libros, y Ezequiel, si es posible, sería para nosotros un gusto que nos mandaras alguna foto con los libros. Es muy fuerte la sensación de ser leída en países en otro idioma, leerse en otro idioma, ha sido muy fuerte para mí, y le agradezco a una colega
argentina que vive en Estados Unidos, Claudia Borroño, que ayer me hizo llegar una foto de mi segundo libro, Jugar Rayuela, que allí se llama Play and Hopscotches, y bueno, es, como les digo, muy hermoso y a la vez desafiante, ¿no? Poder encontrarse con colegas de otros países y de otros idiomas. Aprovechando esto, les voy a agradecer también y contarles que en 15 días voy a estar haciendo este vivo desde México, porque la Universidad Veracruzana me ha invitado a dar unas charlas allí, así que en 15 días nos vamos a ver directamente desde México, y la Universidad Veracruzana le agradezco muchísimo, especialmente al profesor Arturo Marinero Heredia, que es el titular de la UNIPSO, la Unidad de Intervención Psicosocial dentro de la Facultad de Psicología, y él ha hecho posible, de la mano de bueno, este movimiento enorme que vamos haciendo, ha hecho posible que en unas semanas yo ya esté trabajando allí, dando un par de charlas, una acerca de trauma y exceso, otra acerca de primeras entrevistas, y también ya en privado, de la mano de Leila Nazar, que tiene es tan maravillosa que nos abre su espacio Baby Natal para hacer un trabajo privado ligado a las intervenciones. Ustedes saben que a mí me interesa mucho hacer como un laboratorio de intervenciones. Todo esto fue posible gracias a una colega mexicana que se llama Laura Contreras y que ha sido de las primeras que nos seguía cuando empezamos los vivos, y si algunos de ustedes que recuerden esos vivos, comenzaron tratando de acompañar a aquellos colegas que no tenían experiencia, atendiendo en forma remota, y bueno, dándoles justamente la lógica, ¿no?, que estaba detrás de la forma de atender, ¿no? Pensar, por ejemplo, para aquellos que en este momento me están escuchando en un celular, pensar todo el trabajo que hace Lacan en relación al espejo, al esquema óptico, pensado directamente en relación a una lógica del modo de funcionamiento y de intervención de un analista. Porque si no, ¿para qué son esos esquemas, no? Son pura teoría. Bueno, esa fue solo una de las cuestiones. Pero bueno, vayamos ahora directamente a hablar de lo que vamos a hablar hoy, que es tal vez algo muy básico, pero de básico no tiene nada cuando lo pensamos en términos de su oposición a la inteligencia artificial. No es que estamos en contra de la inteligencia artificial, no, para nada. Sí de algunos espacios que deben conservarse trabajando con lo netamente humano. Y en ese punto sí, esa intervención ha de ser precisa, por eso hoy voy a dar un ejemplo concreto de cómo hubiera leído una inteligencia artificial y cómo lee un psicoanalista. El psicoanálisis, ustedes saben, es la disciplina que trabaja el aparato psíquico formado a partir del encuentro con el otro, a partir del lenguaje. ¿Eso qué implica? ¿Qué descubre Freud? Descubre que los síntomas que se producen como consecuencia de ese encuentro del aparato psíquico con el exceso traumático que viene de lo desconocido, de todo lo que va atravesando, produce síntomas que son a descifrar. ¿Qué significa a descifrar? Significa que no se trata tan solo de algo que hay que eliminar, que hay que erradicar, como muchas veces uno escucha rápidamente, y como incluso el sujeto cuando viene a consultar piensa, estoy dificultado de dar el examen, supongamos, ¿no? Dar exámenes para los jóvenes que están en en una universidad, por ejemplo, ¿no? Y entonces dicen, arreglemos rápidamente esto. ¿Qué hace un psicoanalista allí?
empieza a escuchar cuál es el sentido de ese síntoma, porque ese síntoma está allí por algo y para algo. Y esta es toda la clave de la cuestión cuando hablamos de psicoanálisis, como muchas veces se arma, ¿no? Esta suerte de, bueno, en estos tiempos urgentes, el psicoanalista tiene que dar pruebas rápidas. Sí es cierto, y esto también es importante decirlo, que el tiempo real es muy importante. Por eso ustedes saben que cuando yo hablo de laboratorio, ¿no?, de intervenciones, tiene que ver con no perder tiempo en algunas cuestiones imaginarias en las cuales uno puede perder años, ¿no? Como dirección de la cura, si uno se pierde como analista en cuestiones imaginarias, puede tener a un paciente dando vueltas acerca de algo mucho tiempo. Y ese tiempo, cuando está trabajado de otra manera, ahorra años de análisis, y eso es cierto también. Pero de ahí a saltar a que hay que borrar rápidamente el síntoma es no entender que el síntoma tiene un sentido. Esta es la primera cuestión que creo que es conocida por todos, ustedes comprenderán, pero que ahora se las voy a poner en relación a la inteligencia artificial. Ustedes saben qué es la inteligencia artificial porque todo el mundo habla de eso. La inteligencia artificial es la ciencia que estudia el modo de razonar y el modo de actuar, y cómo crear eso artificialmente, ¿sí? Entonces, alguien que, bueno, con quien yo me encontré en este verano, entre que terminaron los vivos y que, bueno, ahora recomenzamos, alguien a quien a mí me interesaba mucho escuchar acerca de qué pensaba. Siempre es interesante escuchar colegas de respeto, a ver acerca de, bueno, lo que uno va también reflexionando. ¿Y qué ocurrió? Que este colega me dice, ¿y para qué estudias inteligencia artificial si sos psicoanalista? Ustedes comprenderán, espero, el espanto que me produjo a mí semejante, me parece una ironía, digamos, mordaz, porque no es necesario, cómo no se va a estudiar profundamente aquello sobre lo cual tenemos que hablar. Es como pensar que pudiéramos trabajar en forma lacaniana sin haber leído Lacan, ¿no? Bueno, ¿cómo hablar de inteligencia artificial sin estudiar acerca de inteligencia artificial? Y esto me parece muy grave, porque es una persona que yo respetaba mucho y me parece que una pregunta de ese estilo, bueno, lo que produce es que uno escuche un cierto punto de cierre, ¿no? Donde si uno es psicoanalista solo tuviera que hablar en términos de psicoanálisis. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrarnos con las otras disciplinas, los otros colegas de distintas áreas? Así el psicoanálisis ha quedado encerrado muchas veces en charlas consigo mismo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, este desdén por lo que va sucediendo en la realidad, podemos dar otro ejemplo. Cuando Freud trabaja acerca del hombre de las ratas, aquellos de ustedes que les guste trabajar sobre la neurosis obsesiva, es un caso de 1911 donde Freud trabaja a fondo el tema de la neurosis obsesiva, ustedes van a encontrar que Freud está al detalle escuchando cada una de las ideas de ese paciente. Ese paciente, hay toda una situación en la cual hay una deuda que él sabe que es con la empleada de correos, y sin embargo, el primero dice, no, tengo que devolverle ese dinero al teniente A. Estoy hablando generalidades pero quiero la idea para aquellos de ustedes que no lo han leído y vale la pena que lo lean. Tengo que devolverle el dinero al teniente A y que el teniente A se lo dé a la empleada de correos y la empleada de correos se lo dé al teniente B, porque en realidad no, es él, es el teniente B el que
pagó la deuda que yo tengo que saldar. Pero en realidad no, dice este hombre, ¿no? El paciente. En realidad es el teniente B, tendría que reembolsarle al teniente A. Una serie de cuestiones que uno podría ahí, como aquellos de ustedes que están escuchando, quedar profundamente confundido. ¿Qué hace Freud? Escucha al detalle cada uno de esos pasos y lo desarma. Y lo desarma con el paciente. ¿Qué significa que lo desarma con el paciente? Que después Freud empieza a intervenir y dice, pero si usted ya sabía que era la empleada de correos, la única que había pagado esa deuda que usted tenía que ir a reembolsar, ¿por qué todo esto? Esa pasión por lo criterioso, por el detalle, por la precisión, de esa pasión es de la cual estamos imbuidos aquellos que, como entiendo que ustedes que están aquí escuchando, Alejandra y yo, defendemos. Esa precisión, no podemos hablar de inteligencia artificial. Los psicoanalistas pensamos esto de la inteligencia artificial. Bueno, ¿de qué parte de la inteligencia artificial? Entonces, gran parte de lo que ocurre es que no se estudia al detalle, y entonces al no estudiarse al detalle, desgraciadamente, hay comentarios generales, y esos comentarios generales en general no tienen ningún encuentro con la gente con la que hay que encontrarse, ¿sí? Entonces, les voy a contar un ejemplo, por supuesto con permiso de la paciente, un ejemplo de la semana pasada, en el cual fue muy claro para mí cómo una inteligencia artificial hubiera intervenido de otro modo. Se los voy a leer porque necesité pasar una a una las intervenciones y me parece que aquí es importante, ¿no? Ubicar que por más que las inteligencias artificiales, tal cual, las inteligencias artificiales nuevas, las generativas, están programadas en base al lenguaje, y en ese sentido, ese psiquismo artificial del cual yo les hablo en mi último libro, es una conjetura desgraciadamente muy posible, se parece mucho a esto que el aparato psíquico humano produce, ¿no? Y entonces encontramos alucinaciones en las inteligencias artificiales, malentendidos, las mismas cuestiones que pasan en los humanos. Pero, ¿qué cosas tenemos que ser taxativos? Entonces, aquí va un ejemplo. La paciente se queja de pensamientos obsesivos, ¿no? Pensamientos obsesivos de que no va a lograr determinadas cuestiones, de, bueno, varias de estas cuestiones. En un momento dice, uy, ya va a llegar tal día, no sé qué voy a hacer. Entonces, para aquellos que han trabajado conmigo intervenciones, ustedes saben que yo siempre le pido a los pacientes que traten de extraer de esos pensamientos cuál es la pregunta que está detrás, ¿sí? Entonces, yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es la pregunta allí? Porque todo el tiempo parece, ¿no?, estar hablando del futuro. Uy, ¿qué voy a hacer tal día? Uy, todo el tiempo, ¿no? Y entonces ella dice esto, ¿no? ¿Qué va a hacer de mí en el futuro? Ella se pregunta, ¿no? Como que detrás de todos esos pensamientos obsesivos que se repiten incesantemente, está la cuestión de qué va a hacer de mí en el futuro. Y yo le pregunto, ¿y qué va a hacer de vos en el futuro? ¿Qué sería de vos, de ti, ¿no? Para aquellos que nos siguen de otros países, ¿qué sería de ti, ¿no? En un futuro? Y entonces ella dice, la única respuesta que encuentro es que me voy a tirar por la ventana. Entonces yo le pregunto, ¿por qué? Porque me encuentro sin salida, dice ella. Y es interesante porque ahí lo que podemos leer, y hasta ahí como ven, digamos, la sucesión de
de preguntas y respuestas de la viñeta, lo que queda claro es que los pensamientos obsesivos están en el lugar de impedir que se tire por la ventana. Si alguien se apresurara a quitar esos síntomas, si alguien rápidamente resolviera, entre comillas, ¿no? Resolviera el tema de, uy, ¿qué voy a hacer el domingo? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer el año que viene? Si uno se apresurara a resolver eso, ¿qué ocurriría? Que tal vez se tire por la ventana. Y este tipo de lectura es la que hace un psicoanalista. Esa lectura que no haría una inteligencia artificial porque estaría dirigida a resolver esa pregunta que se hace, ¿no? A resolver, bueno, ¿qué va a hacer de mí? Bueno, entonces, bueno, hagamos programas, ¿no? Como a veces hay algunas, uno lo escucha mucho, ¿no? Hay algunas aproximaciones que hacen algunos profesionales ligados a, bueno, más bueno, ideas, ¿no? Ideas que proveen a los pacientes. La lectura de un psicoanalista en ese sentido va a contramano de la inteligencia artificial y compromete la vida del sujeto. Como ustedes ven, lo que está en juego cuando hablamos de una consulta en psicoanálisis es la puja entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Si uno se apresura a quitar algunos síntomas sin haber evaluado el todo de la estructura psíquica, qué función tienen esos síntomas, puede ocurrirle algo mucho más grave que una simple equivocación. Así que bueno, espero que esto como ejemplo pueda servirles para pensar. Estos vivos están destinados a que piensen, a que reflexionen. No tienen por qué pensar lo mismo que yo, de ninguna manera. Y esto se los digo en los libros. A mí me interesa el pensamiento. Kerouac, en un epígrafe que usé para Rayuelas Lacanianas, dice, me interesan las personas que arden en preguntas. Y es una frase capital para mí. Háganse preguntas. Piensen, no se dejen llevar tan rápidamente por estos discursos que hablan de la eficacia, de la velocidad, no porque en psicoanálisis no busquemos la eficacia, pero como ustedes ven, es una eficacia de un nivel mayor que saber qué se va a hacer el próximo domingo. Así que bueno, espero que les haya gustado, gracias por acompañarme, lamento que Alejandra no ha podido estar y la semana que viene nos reencontramos viernes 16:30 horas por el Instagram de Rayuelas Lacanianas, en este 5º año. Gracias por estar ahí, nos vemos. Chao, chao.